Ok. Puedes continuar. Como le seguía, okay. Como le seguía diciendo, existe lo que es la variable Y, que es aquí donde se ve el perfil del candidato y donde están todas sus características. Por ejemplo, si este estudió, tiene experiencia laboral y el área en el que él se desempeña. Aquello que ofrece el candidato y también las técnicas de selección para identificar los requisitos personales para ocupar el puesto deseado. Se dice que existe, que si hay un equilibrio entre lo que es la variable X y la variable Y, entonces el ocupante reúne todos los requisitos para ocupar este puesto. Siguiente, Angeli. También le estaré hablando sobre la selección del personal como un proceso de decisión. Aquí, cuando se reúnen todos los datos de lo que requiere la compañía y también los datos del ocupante, se realiza un proceso como decisión de selección que admite tres modelos. Se dice que en la selección de staff no es el único que está de acuerdo o que se encarga de decidir por el puesto que va a ocupar las personas, sino más bien que cada departamento que decide seleccionar su vacante es el que debe determinar qué persona debe de entrar. Entre los modelos está el modelo de colocación, que es un candidato para una vacante. Aquí no hay tasa de rechazo porque el candidato que ha sido reclutado puede estar en la vacante que está disponible. También está el modelo de selección, que hay varios candidatos para una sola vacante. Aquí el personal de recursos humanos se le hace un poco difícil porque debe de revisar currículum por currículum para ver cuál de las personas está totalmente capacitado para el puesto que está disponible. Y por último, está el modelo de clasificación, que son varios candidatos para varias vacantes. Aquí este se da normalmente en las grandes empresas cuando hay una temporada alta o también en las empresas que están empezando nuevas y que estas deciden la selección de un personal. Entonces son muchas vacantes y varios candidatos, entonces cuando es esta selección, es menos posible la tasa de rechazo para los candidatos. Siguiente, Angeli, por favor. Yo le estaré hablando sobre las bases para la selección del personal. Como la selección de recursos humanos es un sistema de comparación y de elección, para tener validez necesita apoyarse en algún estándar o criterio. Este se obtiene de los requisitos de los puestos del vacante, que de tal manera el punto de partida es obtener información del puesto. Pero ¿cómo podemos obtener información? Sigue, Angeli. La información del puesto del vacante se puede obtener de 5 maneras. Entre ellas está lo que es el análisis de puesto, que esta consiste en verificar todos los datos del puesto, en qué este consiste, cuál es el horario en que va a trabajar, también si trabajarán los fines de semana, días festivos, en Navidad y esto. También están las técnicas de incidentes de criterios, que consisten en la recolección de datos en las anotaciones sistemáticas y prudentes realizadas por el jefe inmediato. Aquí este mide lo que son las habilidades y los comportamientos que deben de tener las personas que ocupen el puesto. También está la requisición del personal, que aquí es donde se verifica nuevamente todas aquellas anotaciones que realizó el jefe inmediato para revisar si todos los datos están llenos y todos los requisitos de las personas están completos. También está el análisis de puesto en el mercado, que esta información se busca cuando la empresa es nueva. Y lo que se busca es crear una base de todos los análisis del puesto, el funcionamiento del puesto, los criterios que estos marcan, entre otras cosas. Y por último, está lo que es la utiliza básicamente cuando utilizar las ideas y aproximadas de lo que son los trabajos de puestos, entre otras cosas. Sigue, Angeli. Por último, le estaré hablando sobre lo que son las elecciones de las técnicas de selección. Estas se utilizan cuando ya la persona tiene toda
bueno, en recursos humanos tiene toda la información de la empresa y sabe todos los datos que este puesto requiere. Entre ellas, le voy a enumerar 5 técnicas que más adelante Juan le estará hablando detalladamente de ellas. Entre ellas está la entrevista de selección, que van dirigidas con una orientación determinada y no dirigida en forma libre. Esta es la técnica más utilizada, la utilizan las pequeñas empresas, las medianas y también las grandes. Consiste en un conversatorio de preguntas y respuestas entre 2 o más personas. También están las pruebas de conocimientos o habilidades. En estas se encuentran generales y específicas. Las generales consisten en cultura general y en idiomas, por ejemplo, hasta qué grado llegó esa persona y si ha hecho cursos de idiomas y cursos técnicos. Entre los específicos se encuentra de cultura profesional, que es si esta persona ha trabajado en anterior empresa, y también de conocimientos técnicos, como por ejemplo si sabe acerca de Microsoft, de PowerPoint y todo eso. Otra técnica es la entrevista psicológica, que estas son de aptitudes generales y específicas. También están las de personalidad, que existen 3, expresivas, proyectivas y de inventarios. Y por último, están las técnicas de simulación, que se encargan básicamente de la dramatización y se subdivide también en el psicodrama. Es cuanto de mi parte. Siguiente. Buenas, mi nombre es Juan Ureña y yo le estaré hablando sobre la entrevista de selección de personal. Vamos a ver para qué sirven, cómo se hacen y su función. Como dijo mi compañero anteriormente, es la técnica de selección más utilizada en empresas tanto grandes, medianas y pequeñas. En términos sencillos, es un conversatorio que existe entre 2 o más personas. En ella existe lo que es un entrevistado y un entrevistador. El entrevistador asume un papel de vital importancia, ya que es el encargado de sacar las informaciones a través de preguntas. Y el entrevistado es a que dará las informaciones mediante respuesta. La entrevista se debe de llevar a cabo en un lugar libre de ruido, que no haga interrupciones, en un ambiente agradable. También esta se divide entre etapas: la etapa inicial, el desarrollo o mediana y el cierre. ¿Cuál es la etapa del inicio? Bueno, ahí es cuando se llega o se entra a donde se va a realizar la entrevista. Luego se empieza a saludar, sentarse, etcétera. En el mediado o el desarrollo es cuando empiezan la pregunta y a dar las informaciones del entrevistado y el entrevistador. Y el cierre se lleva a cabo como es un conversatorio cordial entre 2 personas. El entrevistador debe de dar una señal de que la entrevista va a concluir, pero también tiene que darle información acerca de lo que pasará luego, si será contactado o qué pasará en el proceso. Inmediatamente cuando el entrevistado se vaya, el entrevistador debe de pasar a revisar, ya que tiene las informaciones frescas. Si tiene, por así decirlo, apunte, debe de revisarlo, o si grabó, debe de escucharlo o verlo para sacar las informaciones pertinentes y si el posible o potencial empleado tiene la capacidad requerida para el puesto. Siguiente. Siguiente. Como dije anteriormente, las etapas de la entrevista se dividen también en esta. La primera etapa es la preparación de la entrevista. Una entrevista no se debe de hacer deprisa o rápido, sin planeación, ya que una entrevista, si tiene cita o no, debe de tener arreglos y necesita una preparación especial para que salga efectivamente. Objetivo específico de la entrevista. El objetivo específico de la entrevista es en sí qué busca la entrevista o qué se quiere sacar mediante ella.
Está también el tipo de entrevista. Puede ser abierta o cerrada, por así decirlo. Más fácil puede ser estructurada o libre. La estructurada es cuando el entrevistador tiene un guión. Es decir, que la misma pregunta se la va a hacer a todos los candidatos. Y la abierta es cuando puede ser libremente, puede hacer la pregunta que él crea pertinente sin, claro, salirse del tema. La lectura preliminar del currículo del candidato del entrevistado, a ser entrevistado, es cuando el entrevistador lee ya la hoja de vida, como se conoce, o currículum vitae, para así tener las informaciones pertinentes del entrevistado, si tiene lo requerido para el puesto, o si cumple con ello también. Las informaciones del candidato al entrevistado, fue lo que dije anteriormente también. También están las informaciones acerca del puesto vacante. Es cuando se le da las informaciones del puesto, lo que se necesita, que si lo cumple, por ejemplo, vemos que dicen tantos años de experiencia, haber cursado la universidad en tal carrera, ser graduado de tal carrera. Y la psicóloga es como es una entrevista amigable, el clima de la entrevista debe ser ameno y cordial, sin recelos ni temores, sin presiones de tiempo y sin coacciones o impediciones. Es decir, que es una amabilidad por parte de los dos. Siguiente. La entrevista apropiadamente dicha constituye la etapa fundamental del proceso, en la cual se intercambian las informaciones que desean los dos participantes, el entrevistado y el entrevistador. Este es el desarrollo de la entrevista. Por ejemplo, el contenido de la entrevista representa el conjunto de informaciones que el candidato proporciona a ser entrevistado. ¿Qué quiere decir eso? Va a hablar sobre su formación académica, sobre su familia, experiencia laboral, si condiciones socioeconómicas, conocimiento e intereses, entre otras. Y el comportamiento del candidato es cuando en la entrevista se le observa cómo se comporta, la forma de actuar, la manera en que el candidato habla o se expresa en situaciones de aprieto, por así decirlo. Este último es la imagen de la característica de que tiene el entrevistado para si puede desempeñar cierto papel en la empresa. Continúa. La prueba de exámenes o de conocimiento o de habilidades, esta se divide en tres y vemos que la prueba de exámenes o de conocimiento son instrumentos para evaluar objetivamente los conocimientos y habilidades adquiridos a través del estudio y de la práctica del ejercicio. Por ejemplo, está la clasificación del acuerdo con la manera en la que se aplica la prueba. Está la oral, que es cuando se aplican pruebas oralmente y se responde de forma oral. La escrita es cuando se plantea una prueba escrita y se tiene que responder escrita también. Y la realización es cuando se le pide que haga algún ejercicio. Puede ser inmediato, como manejar. También está la mecanografía. También está cómo se socializa con las demás personas, con el fin hecho de ver si él puede hacer eso. La clasificación de prueba de acuerdo con la forma en la que se elabora se divide en dos, pruebas tradicionales y pruebas objetivas. Vemos que las pruebas tradicionales son de tipo positivo, puede ser improvisada, pues no exige planeación y tiene un número de preguntas menor debido a que exige respuesta larga, explicativa y demandada. Y la prueba objetiva son estructuradas en forma de exámenes objetivos de aplicación y corrección rápida. Y por último está la clasificación de pruebas de acuerdo con el área del conocimiento. Su evaluación y corrección son tardadas, además de subjetivas. Este tipo de pruebas se utiliza mucho en los exámenes mensuales o trimestrales de la escuela o universidad. Hasta aquí ha sido todo de mi parte. Ahora la dejaré con mi compañera.
Hola, mi nombre es Rosina Zapete, como lo dijo mi anterior compañero, yo le estaré hablando sobre los test psicológicos. El término test designa un conjunto de pruebas que se aplican a las personas para valorar su desarrollo mental, sus actitudes, habilidades, conocimientos, etc. En realidad, el test es una medida de desempeño o de realización, ya sea por medio de operaciones mentales o manuales, de lecciones o de lápiz y papel. El test se utiliza para conocer mejor a las personas en decisiones de empleo, en orientación profesional, en la evaluación profesional y en el diagnóstico de las personalidades. Mientras las pruebas de conocimiento o de habilidades miden la habilidad presente de una persona, los test psicológicos se enfocan en las actitudes individuales. Existe una enorme diferencia entre actitudes y habilidades. Por ejemplo, le estaré mencionando algunas de las diferencias. La actitud existe, por ejemplo, la actitud existen sin un ejercicio previo o práctico o de aprendizaje, mientras que las habilidades surgen con la práctica y el aprendizaje. Otra diferencia sería que las actitudes son predisposición natural para determinar actividad o tarea, mientras que las habilidades son capacidades adquiridas para realizar determinada actividad o tarea. Puede pasar a la siguiente. Los test psicológicos tienen dos características importantes que no logran tener la entrevista, como es la validez y la precisión. La validez es la capacidad que tiene el test de pronosticar correctamente la variable que se desea medir, mientras que la precisión es la capacidad del test de dar resultados semejantes en varias aplicaciones o a la misma persona y de presentar la menor desviación estándar presente a la medida de la variable resultado obtenido. También yo le estaré hablando sobre los test de personalidad. Estos sirven para analizar los distintos rasgos de la personalidad, sea esto determinado por el carácter, rasgo adquirido o fenotípicos, o por el temperamento, rasgo innato o genotípicos. Un rasgo de personalidad es una característica señalada del individuo capaz de distinguirlo de los demás. Los test de personalidad son genéricos cuando revelan rasgos generales de la personalidad y reciben el nombre de psicodiagnóstico. Puede pasar a la siguiente. También le estaré hablando sobre las técnicas de simulación. Las técnicas de simulación tratan de pasar del estudio individual y aislado al estudio en grupo y de métodos exclusivamente verbal o de realización a la acción social. Su punto de partida es el drama, que significa reconstruir sobre un escenario en el momento presente, en el aquí y en el ahora, el acontecimiento que se presente, estudiar, analizar de la manera más cerca a la realidad. También el protagonista, al dramatizar una escena, asume un papel y permanece en un escenario circulado, rodeado de otras personas que asistan a su actuación y que pueden o no participar en la escena. La técnica de simulación son esencialmente técnicas dinámicas de grupo. Puede pasar a la siguiente, Angeli. También le estaré hablando sobre el proceso de selección. Generalmente se aplica más de una técnica de selección. Las operaciones son muchas y varían de acuerdo con el perfil y la complejidad del puesto vacante. Entre las principales alternativas para el proceso de selección está lo que es la selección con un único acto para decidir. Es el caso en el que... Pon la anterior, Angeli. Es en el caso en el que las decisiones se basan en una sola técnica de selección, que puede ser una entrevista o una prueba de conocimiento. También está la selección secuencial de dos actos de decisión. Se trata de un proceso que se utiliza cuando la información obtenida en el primer paso es insuficiente para tomar la decisión definitiva de aceptar o rechazar al candidato. También está la selección secundaria, selección secuencia de tres actos
de decisión es un proceso de selección que comprende una sucesión de 3 decisiones tomadas con base en 3 técnicas de selección. Y por último, la selección secuencial en 4 o más actos de decisiones. En este proceso se emplea un mayor número de técnicas de selección. La estrategia de selección secuencial es siempre mejor. El término práctico que se ha hecho con un solo acto. Pueden pasar a la siguiente. También le estaré hablando sobre la evaluación y el control del resultado. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer correctamente, saber entrevistar bien, aplicar el conocimiento que sean válidos y precisos, dotar el proceso de selección de rapidez y agilidad, contar con un mínimo de costo operativo, involucrar a las personas gerencias y a su equipo en el proceso de elección de candidatos. Siempre surge una cuestionante que es cómo se sabe si tiene eficacia y eficiencia en el proceso de integración del personal. Uno de los problemas principales en la administración de un proceso es medir y evaluar su funcionamiento por medio de los resultados, o sea, de su salida. Esta retroalimentación permite saber si es necesario intervenir para corregir inadecuaciones y ajustar el funcionamiento del proceso para mejorarlo cada vez más. Hasta aquí de mi parte. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Esperamos que los temas hayan sido explicados de la mejor manera posible. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar ahora. No tape, carajo. No puede tapar. Coge una cuchara grande. Misael, ¿deseas hacer alguna pregunta? No, disculpa, porque se me prendió el micrófono sin querer. Ok. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún aporte o alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, será terminar aquí porque la profesora no dijo más nada. A ver qué ella nos dice. Yo grabé toda la exposición. Cualquier cosa, si ella lo pide, se le enviaría por el grupo. Algo más ahí.